Vamos a empezar a cerrar algunas cosas. Bueno, ¿tengo voz en algún lado de ustedes? ¿Alguien me habla? Así no me siento solo. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Moroni, yo sabía que usted iba hola, a profe, prender el buenas micrófono. tardes. La verdad que me jugué a que era uno de los que iba a hablar. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? No se Profe, escucha bien. Ahí bajé un par de cosas que tenía abiertas y vamos a ir abriéndolas de a poco a ver si eso es lo que hace que se escuche bien o mal. Pero bueno, en principio quería que estuviésemos viendo. Bueno, ya tenemos todos, 16 son poquitos hoy, ¿qué pasó? Casi clases personales, pero bueno, ¿qué pasó? Personalizadas. Y así estábamos el año pasado en esta época haciendo lo mismo y aprendiendo cómo se usaban estos recursos que hoy tenemos en Internet, que hoy tenemos con el Internet. Estoy en otro sistema operativo porque GeoGebra lo tengo, quería hacer 2 ejemplos de GeoGebra y lo tengo en otro sistema operativo que no le confío. No le confío mucho, entonces quería ver si esto andaba bien. Ah, y aparte se estaban actualizando algunas cosas. Bueno, les muestro. Vamos a ver mi pantalla. ¿Ve? Este es el sistema operativo que tengo. ¿Bien? Y acá veo, así se pica y se ven las aplicaciones. Ahí tengo todas las aplicaciones. ¿Ven? Zoom. El programa se llama Sorin. El sistema operativo se llama Sorin. Bueno, y acá profe, abajo, yo ahí empecé a ver. ¿cómo? ¿Qué dijo? No, que no estábamos viendo las pantallas de ahora sí. Ah, ahora sí la ven. Bien, perfecto. Sí, tarda un poco más que otro, que Windows. Esto ya me estoy dando cuenta que tarda unos segunditos más que Windows. Pero bueno, ahí tengo el sistema operativo que están viendo ustedes. Y cuando pico el del medio, es un sistema operativo anterior a Windows 11. ¿Qué les quiero decir? Está bien, el fondo de pantalla se lo puse yo. Eso El le fondo de quería pantalla, preguntar porque es bastante similar, por eso. como bastante similar. Es, Ah, es como Windows 11. Fíjate, acá tengo ahí se te debe haber disculpe, abierto. tuve que apagar el micrófono. Sí, por eso le decía que es igual prácticamente. Windows es un Linux, el más conocido de todos. ¿Se me explicó? Entre todos los Linux que hay, creo que el más conocido es Windows. Y yo no sé si no nació de un kernel Windows, de Linux, y que después le pusieron otra cosa. Generalmente los fondos de este programa son algo así, medios extravagantes. Zorin es una versión de un Linux basado en Ubuntu irlandesa. Bueno, dejando de lado eso. Acá tengo, obviamente, ahí se abrió algo parecido a un PowerPoint, que no es PowerPoint, pero sí levanta archivos doc.x, XL, levanta archivos de. Así que bueno, esa es la idea. Bueno, lo que vamos a ver hoy, y lo que vamos a ver hoy es, continuando con lo que empezamos a ver el otro día, continuando con lo que veíamos el otro día, yo les mostraba que el otro día les mostraba que había, ya están todos, ya me preocupa que estén todos, ¿ya cuántos somos?
Bueno, ya se han sumado muchos. Bueno, yo les decía que el otro día yo pensaba, y arranqué un poco con esto de serie de Taylor, porque, a ver, serie de Taylor, o sea, son series de potencias. Las series de potencias, más la idea que tuvo Taylor y McLaurin de estudiar un polinomio en un cierto punto, me daba la sensación de que podía ser el puntapié para poder estudiar los extremos de una función. Bueno, ahora, ¿viste qué tendrá que ver extremo de una función con una serie de potencias? Bien, pero ahí vamos a ver esto, qué tiene que ver, ahí vamos a ver qué tiene que ver. Pero bueno, la idea es empezar a interpretar que en un determinado momento, cuando no teníamos computadoras, hubo que resolver en el 1890, 1920, hubo que resolver un montón de dificultades para poder estudiar funciones y para poder estudiar extremos de funciones, máximos, mínimos, punto de inflexión, sobre todo en el espacio. Sobre todo en el espacio. Y ahí fueron los grandes desarrollos de estos genios que pensaban que la matemática se podía estudiar de otra manera. Yo tengo una función, la función azul f de x, en un punto A que yo quiero estudiar la conformación de esa función. Entonces, Taylor dijo, pongámosle un polinomio al lado de esa función. Un polinomio aproximante, que sea lo más parecido a la función. Y un resto, una diferencia entre el polinomio y la función, que se llama resto complementario. Y después se lo llamó Taylor, con T. Taylor. Sí. Acá en Córdoba esto es otra cosa. Ahí jugaba mi hijo, estuvo jugando 1 año y medio. Y bueno, y después dejó porque quiso ser arquitecto. Mira, Messi no iba a ser arquitecto. Y está muy pocas materias recibirse de arquitecto el año porque viene julio, se puede llegar a recibir. Diciembre me gusta también. Resulta que este polinomio aproximante tiene la forma de una sumatoria de potencias. Potencias, un polinomio, o sea, un término independiente a la 0, una a 1, una a 2, a 3, a 4, a n, término genérico n. X menos a, el punto donde estoy poniendo énfasis en estudiar el polinomio, y así todos los coeficientes. Entonces, para poder estudiar este polinomio y saber cuál es el coeficiente que hace de aproximar, ¿qué hacemos? Calculamos las derivadas. Cada una de las derivadas del polinomio. Esto es lo que dije en la clase pasada, que lo explicamos un poquito más. Calculamos las derivadas de cada uno de los polinomios. Por ejemplo, la derivada de A0, cuando saco la primera derivada, es 0, porque es una constante. A1 por x menos a, la derivada es A1. La derivada de A2, x menos a al cuadrado, es el exponente por la constante por la base al exponente menos 1. La derivada de A3 por x menos a al cubo es 3 por x cubo. Bueno, y así todas las derivadas. El sacar las derivadas me hace que cuando yo las evalúo en x igual a, porque la función polinómica y sus derivadas verifican el punto a, quiere decir que vale el punto a un valor. Y cuando yo las evalúo en a, me vuelvo una página para atrás, si las evalúo en a, todos los términos x menos a desaparecen. X menos a evaluado en a se hace 0, a menos a me queda. Pero entonces en la primera derivada me queda solamente a1, en la segunda derivada me queda 2 a 2, en la tercera derivada me queda 6 a 3, en la cuarta derivada me quedará 8 a 4, en la quinta, en la derivada enésima me quedará n menos 4 por n menos 3, por n menos 2, por n menos 1, por n por an. Y así, genéricamente, ¿no? ¿Eso para qué? Para que conociendo el valor de la derivada en un punto yo pueda calcular el coeficiente A3, el A2, el A1, el A2, el A1, cada uno de los coeficientes. Y eso hace que yo, despejando los coeficientes AN, sea genérico, sea la derivada enésima evaluada en el punto dividido factorial n. Factorial n se pone el factorial a la izquierda o a la derecha, da lo mismo. Pero ¿qué es factorial? Es el producto de los n primeros números naturales. O sea, factorial 3 será 1 por 2 por 3, factorial 2 será 1 por 2, factorial 1 será 1, factorial 0 será 1. Que acá, en la otra clase de acá yo pensé que me había equivocado y no, está bien.
Factorial n será 1 por 2 por 3 por 4, por n menos 2, por n menos 1, por n, ¿no? Pues llego al factorial de ese número. Quiere decir que ya tengo ahora los coeficientes del polinomio. Cada coeficiente tiene la forma de el primer coeficiente, función valuada en a dividido factorial 0. Función derivada primera valuada en a, factorial 1, x menos a. Función derivada segunda valuada en a, 2 factorial, x menos a al cuadrado. Derivada tercera valuada en a, x menos a al cubo. Y así formo una sumatoria de polinomios de x menos a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la n. Y entonces, ese es el polinomio. Y la función, y será el polinomio aproximante más el resto. El resto es lo que me diferencia una función de la otra. El resto, cuando n tiende a infinito, el resto tiende a 0. Eso es importante entenderlo. Cuando n tiende a infinito, el resto tiende a 0. ¿Se escucha bien ahí? ¿Cómo vamos? Los gráficos, Moriondo, ¿cómo va? ¿Se ven? ¿No se ven? ¿Cómo estamos? Ah, no me escucha nadie, che. ¿No me están escuchando, Tomás? ¿Oroni? Sí, profe, se escucha y se ve como... No Dale, sabía que vamos había hecho apellido. Esto lo tienen subido, ¿no? Ya a la clase 5, dice por ahí, ¿eh? Bien. Listo, ya tengo el formato de lo que es el polinomio aproximante y la función. Entonces, ¿qué me falta analizar un poquito? Me falta analizar, una vez que yo saco los coeficientes A0, A1, A2, A3, A4, me falta analizar un poquito el resto. Y el resto lo analizamos. ¿Qué es el resto? Entonces, el resto es la diferencia que hay entre la función y el polinomio. Entonces, pongo la función que yo tengo y le resto el polinomio. Hay un mecanismo, saco las derivadas de cada una de las funciones, entre la función y el resto, y logro determinar, con paciencia, que el resto tiene un formato parecido a esto que está en negrita. Tn más 1, que es el coeficiente enésimo más 1. O sea, el enésimo es el polinomio, el enésimo más 1 es el resto. X menos a la n más 1 sobre n factorial por la derivada de la función enésima más 1, dividido un valor que se llama x medio, que lo habíamos usado varias veces esta nomenclatura cuando hacíamos el incremento, que es un valor intermedio, ¿no? Entonces, podemos decir que la serie de una variable tiene el formato del polinomio más el resto, y el resto tiene precisamente este formato. También podemos escribir la serie como 1 sobre 0 factorial, acá abajo la expresión completa de la serie, 1 sobre 1 factorial, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, así iría sumando los factoriales. Y en vez de poner la derivada de la función valuada en x, lo pongo en términos de diferenciales. Porque en definitiva una derivada es un cociente de dos diferenciales. Derivada de la función valuada en x por x menos a. Derivada de la función segunda valuada en x, o diferencial segundo de la función valuada en x, por x menos a al cuadrado, y así sigo armando. Entonces, la forma más general de la función polinómica de Taylor es la derivada 1 sobre n factorial, la derivada diferencial enésimo de x a la n, x menos a la n, más el resto, y el resto tiene también formato diferencial. Entonces, ahí ya tengo la expresión de la serie de Taylor para una variable, más el resto que encontré. Ahora, lo puedo escribir en notación diferencial solamente, en notación diferencial. O más sintéticamente, como la sumatoria de 0 a n, de 1 sobre n factorial, diferencial enésimo de la función, sobre, entre a, valuado en a, hasta n, más el resto, más tn menos 1, tn más 1. Esta forma sintética me habilita la posibilidad de hacerlo en dos variables. Quiere decir que, fíjate cómo fuimos analizando las estructuras. Analizamos primero que el polinomio aproximante más el resto
término enésimo t de Taylor, y de ahí sacábamos el polinomio. ¿Cuánto valía el polinomio? Era una sumatoria de derivadas valuadas, divididos factoriales, valuados por x menos n, por x menos a, elevado a la potencia que voy, 2, 3, 4. Después llegamos a que eso lo podíamos poner como diferencial, o como derivadas, en cocientes diferenciales. Después directamente lo pusimos como diferencial. Diferencial 0 es la función. Diferencial 1 es la derivada primera. Diferencial 2, bueno, el diferencial segundo. Diferencial 3, y ya hablo en términos de diferenciales. Diferencial 4, diferencial enésimo. Y el último término, el n más 1, es el resto. Bien. Y lo fuimos expresando como diferenciales. Está bueno expresarlo como diferenciales. Si voy a Taylor de dos variables, otra vez vuelvo a explicar. Taylor en dos variables, no lo veo. Si voy a Taylor de dos variables, me encuentro con que tengo también una sumatoria de diferenciales. Una sumatoria de diferenciales. Que está bueno. Y el valor de x varía entre a y x. Y el valor de y varía entre b y x. Quiere decir que puedo escribir una serie de dos variables como una sumatoria de diferenciales. También como una serie de potencias. También como una serie de potencias. Acá empezamos a desarrollar diferenciales. Yo en el apunte, en el apunte no está escrito todo, acá en las diapositivas sí están escritos todos los pasos para que ustedes puedan entenderlo. Y llegamos, una vez que empezamos a desarrollar diferenciales, fíjense, la función es la función en AB, la derivada en AB, porque es a dos variables, por x menos a. El diferencial con respecto a y por y menos b. Más 1 sobre 2, ¿cómo es? Y es la función, esto es la primera función. Esto es el primer diferencial. Esto es el segundo diferencial. El tercer diferencial. El enésimo diferencial y el término independiente de Taylor, que es el resto. El n más 1. Esta es la expresión que a mí me interesa más para poder calcularla. Porque es una sumatoria de función. Diferencial primero, que no le puse corchete, ya lo corregiríamos. El diferencial primero era la derivada de la función con respecto a x por el diferencial x. La derivada de la función con respecto a y por diferencial y. Después, 1 sobre 2 factorial por el diferencial segundo. 1 sobre 3 factorial por el diferencial tercero. Y ahí voy armando la serie. Es laborioso, sí, es laborioso. Pero van llegando, acá por ejemplo, un ejemplo. Para n igual 3 términos. Es decir, para 3 términos tenemos la derivada segunda o el diferencial segundo más el término enésimo. Para 3 términos. Y acá aparece solamente 3 términos solamente para potencias i menos b, haciendo x constante. Haciendo x constante. Después, hacemos x menos a, manteniendo la función en b solamente, variable en x y b. Otra vez, para 3 términos solamente, pero ahora teniendo en cuenta x menos a. Y aparece en la tercera derivada y ahí para el problema. Solamente 3 términos. Porque con 3 términos me ayuda esto a resolver el problema que tiene en los puntos extremos, máximo y mínimo. Bueno, la segunda función, la tercera función, sacamos cada una de las funciones. Volvemos, reemplazamos, lo que estamos haciendo son distintos pasos, y aquí están completos, para poder armar, resolviendo los factoriales. Muy rápido en esto, porque esto hay que sentarse y ustedes lo tienen que hacer paso por paso, uno por uno. Resolviendo los factoriales, encontramos el formato de la función totalmente. La pantalla que ven es el formato de la función para 3 derivadas, para 3 pasos. La primera es la función en A, AB. Luego es el diferencial, estos dos términos son el diferencial, valuado en x menos a y en y menos b. Lo otro es el diferencial segundo de la función. Y el tercer término es el diferencial tercero de la función.
todo por 1, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Bueno. Y eso es lo importante para una derivada en el espacio, para una función en el espacio. Bien. Para una función en el espacio. Y Maclaurin dijo, si podemos hacer una función de un polinomio y podemos trabajar con la función, el diferencial en cero, o sea, la función, el diferencial primero, el diferencial segundo, el diferencial tercero de la función, evaluado en un punto, y el término enésimo, entre valores x intermedios e y intermedios, yo puedo poner, Maclaurin dijo, yo le puedo poner 0 al punto en vez de AB. 0, 0 le pongo. Entonces, ¿qué hizo Maclaurin? Estudió la función no en un punto A cualquiera, sino que lo asimiló al 0, 0, al cruce de los ejes. A ver. Y Maclaurin dijo, bueno, ahora lo evalúo en el 0, 0 y encuentro para una variable y para dos variables qué formato va a tener, qué estructura va a tener. Para dos variables, qué estructura, y para una variable, qué estructura. La derivada evaluada en 0 ahora, por x. Era x menos a, ahora es x solo, porque es x menos 0. X cuadrado, x menos a al cuadrado es x solo, porque es 0, 0. Entonces, encontró la función de la derivada de la función como suma de potencias para una variable y para dos variables. Bien. Dejo de compartir eso y vemos otra cuestión. Si vuelvo a compartir, porque en realidad tengo que salir de acá. Después volveremos ahí. Vemos ahora clase 5 y vamos a escribir. Vamos a escribir una función que vamos a escribir la función que estamos viendo, pero ahora les voy a escribir el polinomio en una variable. A ver. Ahí abrimos GeoGebra. No sé si lo conocen al programa. Es muy amplio en matemática el programa. Puede hacer muchas cosas. Realmente puede hacer muchas cosas. Esto es Taylor para una variable. Yo quiero, no que veamos GeoGebra, pero ahí ven mi pantalla, ¿no? Sí, ahí se ve. Fíjense, el polinomio de Taylor de esta función, 2x elevado a la menos x cuadrado. En el punto x1, x igual a 1. X igual a 1. Bueno, resulta que la función que yo tengo, es esa. La función es la que borro y hago desaparecer y aparecer, le prendo el botón y la apago. Esa es la función. La función. Si pongo la función sola y el punto, es lo que estamos viendo. Es difícil estudiar esta función exponencial, cuadrática, alrededor del punto 1. Entonces, es más fácil a veces derivar, multiplicar, sacar máximo y mínimo, todos, si yo pudiera tener funciones más simples. Sobre todo polinomios. Polinomios. Entonces, ¿qué hacemos? Le escribimos a la función la variable y empezamos a trabajar con las derivadas de esa función. A ver, ¿qué le hacemos a las derivadas? Explicamos la fórmula de Taylor. Y Taylor dice que podemos encontrar la función, polinomio Taylor, la función valuada en x y cuántos números. Bien, entonces, le vamos a hacer n igual a 1. N igual a 1, el primer término de la serie, para n igual a 1. Y para n igual a 1 lo calculamos y es 0,74, a 0 sería esto, 1.74 a 1 por x menos 1. Aplicó la fórmula. El programa aplicó la fórmula de la derivada. Y encontró esa recta roja que está ahí.
que pasa por el punto x igual a 1. Y el punto x igual a 1, ahí yo lo borro, ahí lo borro del gráfico, lo prendo y lo apago, tiene 1 en x, 0,74 en y. Claro, porque el 0,74 lo encuentro evaluando la función en la función original, ¿no? Ahí está. Ahí lo encuentro evaluando la función en la función original. ¿Qué hacemos ahora? Si yo me arrimo al punto 0, veo que la función alrededor del punto tiene, alrededor del punto 0, digo x igual a 1, en x0, alrededor de este punto, la recta es una recta que mejor se aproxima. Es un polinomio aproximante que es la recta. Bueno, pero ahora le pongo, en vez de 1, le voy a poner valor 2. ¿Entendieron ahí cómo se calculó este primer gráfico? ¿Qué hizo el programa cuando calculó? Aplicó la fórmula de las derivadas. A0 más A1 por la derivada de la función valuada en 1, en este caso, por x menos A, por x menos 1. ¿Entendieron cómo es? ¿Sí? Bien. Ahora, le agrego un término más. Le pongo x igual a 2, n igual a 2. O sea, fíjense que con n igual a 2 me apareció 0,74, aquí al costadito, la función, 1.74x menos 1, ahora aparece otro término más 1.74x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial. Y si lo dejé en forma, escrito en forma, ¿sí? Con formato polinómico. Y la función roja que prendo y apago, ahora se está aproximando al polinomio mucho más cercano, ¿no? Antes la recta me lo aproximaba en un valor, ahora me lo aproxima en otro. Fíjense, para 1, para 2, la recta va aproximándose, la curva va aproximándose. Para 3, se aproxima más todavía, tiene más términos. Para 4, para 3. Para 3, si yo veo el polinomio, sería A0, el 0,74, menos 1.47, el A1, por x menos 1. El A2 sería 1.74 sobre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado. 2,94 sobre 3 factorial por x menos 1 al cubo. Le voy sumando términos. Cada término me dibuja un polinomio rojo que se aproxima cada vez más a la función en el punto x igual a 1. A ver, le pongo 4 ahora, le pongo 4 términos. Mirá, alrededor de 1, mirá, hasta acá, de 1.6 a casi 0,4, la curva se confunde, azul se confunde con la roja. La curva azul se confunde con la roja. ¿Ves? Casi muy poca diferencia tiene la curva azul con la roja alrededor del punto x igual a 1. Yo no te digo, la curva roja obviamente empieza a diferenciarse más allá. Pero más términos le agrego, más cerca estoy. ¿Se entiende? Voy ahí. Le agrego otro más, 5. Y la función 6, la función cada vez se parece más. Ya con 6 términos, además de poder ver la gráfica, puedo ver la diferencia que tengo entre una gráfica y la otra. Pero siempre va a ser mucho más fácil trabajar en polinomios, tengo más expectativa de trabajar en polinomios, que trabajar en funciones. Esto es lo que hizo Taylor. Una serie de potencias, una suma de potencias para poder entender uno y otro. Y ustedes han hecho ejercicios. A ver, para 7 los impares se abren de rama los impares, ¿no? Ves que se abren. Pero cuando son pares, se vuelven a cerrar porque las ramas van para abajo. Entonces ahí, con 8, mira, se aproximan mucho más, ¿no? Con 8 se aproximan mucho más. Casi es la misma, el mismo valor. Pero ya con 6 estamos bien, ¿no? Con 6 estábamos muy bien. ¿Se entendió? ¿Está bien? Profe, ¿Lo vieron y se entendió? Bueno, yo se los dejé a esto también, sí, ¿no? profe. Para los que lo tengan en GeoGebra lo puedan utilizar desde ahí. Siempre que bajen algo de GeoGebra, dejen algo también. Aunque sea un y igual x cuadrado graficado, a todo el mundo le va a servir. Bien, ya que entendimos cómo era esto, Profe, sí, los n factoriales, ¿cómo los calculo yo? el n factorial es
una operación matemática, como sumar y restar, o dividir y multiplicar, o sacar potencia, ¿no? Sale de productos, sale de los productos. El n factorial es el producto de los n primeros números naturales. Quiere decir que 3 factorial es 1 por 2 por 3. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Cuánto es 3 factorial? 6. 1 por 2 por 3. 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. Así que sería 24. Factorial es una operación matemática de los n primeros números, el producto de los n primeros números naturales. Y en realidad, en cada una de las expresiones, el n factorial tendría que estar no solo por debajo, porque el 0,74 tendría 0 factorial, que es 1. El 1.47 tendría 1 factorial. 1 factorial es 1 también. El 1.47 sería dividido 2 factorial, que es 2. Entonces sería otro número. El 2.94 dividido 3 factorial, y así. Lo que pasa es que yo lo dejé indicado para que lo podamos ver al polinomio, cómo se... De la fórmula no saltar directamente a un polinomio, sino tener las derivadas en el medio y tener los valores, ¿no? Ahí va, ¿no? Esto es GeoGebra, no hay que estudiar mucho para ver esto. Ahora, cierro esto de GeoGebra, no guardo, porque lo tienen ustedes exactamente igual, y voy a abrir un polinomio con 2 variables ahora. ¿Qué hacemos con el polinomio de 2 variables? Mientras se abra, tengo que hablar, tengo que cubrir los baches de falta de sonido, falta de imagen. Ya se termina de abrir, este es un poco más pesado porque va a 2 variables. Bastante más pesado. Bueno, a ver. Lo tienen ustedes también ahí. Yo voy a borrar todo. Y voy a borrar todo. Tenía varias cosas acá para explicarles. En realidad lo que yo quiero hacer acá es un polinomio en 2 variables. A ver qué le borro. El punto ese me gusta. Estoy borrándole el plano azul, que ya lo borró. Ya lo encontraré, el plano azul, donde lo puse. Y era otra cosa el plano azul. Bueno, acá empieza el problema limpio. Clarito y limpio. No les quiero mostrar todo eso, porque todo eso es como se fue armando el problema. Acá ven una función en el espacio, una función en el espacio, de la forma, igual que en la variable de una sola variable, una z, ahí está z igual a 4e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Una función polinómica. En la función polinómica exponencial, que yo la veo ahí la veo justo en la línea del eje del plano z igual a 0. Ahí está, z igual a 0. La veo bien de frente, y para z igual a 0, esto me queda una función del mismo estilo que de recién para una sola variable. Ahí yo también le eliminé una variable. Pero, bueno, no. Ahora la veo en el espacio. Si la veo de arriba, veo líneas de curvas. Acá está maseada. Bueno, ahí está la función en el espacio. 4e a la menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? ¿O para qué quiero mostrarles yo esto? No tiene nada que ver con el programa de matemática. A mucha gente le va a gustar aprender GeoGebra, y va a indagar, porque tienen esa curiosidad, porque son genios de matemática que todavía no se dieron cuenta, y van a querer indagar alguna cuestión. Tampoco es esa mi finalidad. Lo que yo quiero que vean es lo que nosotros
teníamos solamente los libros, nos teníamos que imaginar todo el resto. Ahora tenemos alguna herramienta que podemos trabajar así, tipo ñoños, y podemos dibujar y ver otras cuestiones. Que digo, esto no será cosa que le despierte la idea a cada uno de ustedes, y por ahí anda Ricio, Facundo, y dice, nada, soy un genio en la matemática y voy a aplicar todo esto. Pero lo importante es que sirva para que ustedes empiecen a ver qué estamos haciendo. Porque estamos estudiando, sí, serie de potencias. Sí, Taylor en una variable y Taylor en dos variables. Maclaurin, que es lo mismo que Taylor, nada más que en el punto 0, 0, entonces se limitó al 0, 0 Maclaurin, estudió todo en el 0, 0. Le gustaba el 0. Pero lo importante es que estas son herramientas para que me ayuden a resolver un extremo de una función. Fíjense lo que les digo. O sea, Taylor, el polinomio de Taylor, me va a ayudar a entender qué es un extremo de una función, un máximo y un mínimo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que estamos pensando ahora? Estamos buscando herramientas para poder resolver eso. Bueno, si yo tengo que buscar, por otro lado, la función C, que la prendo y la apago, dice, está puesta en términos de, la cambié de formato, ¿eh? La función C, fíjense que acá al costado, la superficie, la dibujé como UV y 4e a la menos u cuadrado menos b cuadrado. O sea, la puse en forma paramétrica. Es más fácil dibujar paramétrica. La variable x la llamo u, la variable y la llamo b, y la variable z la llamo 4e a la menos u cuadrado menos b cuadrado. Entonces se evalúa más fácil. Bueno, nada. La idea es la función, la superficie D y la superficie E, también en forma paramétrica, cada una de estas superficies son los polinomios de Taylor. Yo dibujé dos nada más, de grado 1 y de grado 2. A ver qué nos da. A ver qué nos da. Bien. ¿En qué punto? En el punto, acá, en el punto, en la función, en el punto, aquí lo borro, lo vuelvo a poner, lo borro. Bien. En el punto 0, 5, 0, en el punto 1 medio, 0, ¿y dónde encuentro la coordenada en z? Reemplazando el punto 1 medio 0, 1 medio 0, en la función original, 4e a la menos 1 medio cuadrado más 0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro las coordenadas? Así. 1 medio 0 es xy. Y el z, reemplazo el 1 medio y el 0 en x cuadrado y resuelvo. Acá lo dejé indicado. Dice A, el punto que yo quiero encontrar, el Taylor, A, 1 medio, 0 y 4e a la menos 1 cuarto. Perfecto. Y cuando lo resuelvo, puse un 0,5, 0, 3,12, con dos decimales me alcanzaba. Está bien. Después dibujé otro punto, el punto 0,04, pero es por otra cosa esto. El punto 0,04. Ya voy a ver si me sale ese también, punto 0,04. Este punto por ahora no lo veo, no me interesa. A mí me interesa Taylor en el punto 1 medio, 0 y 4e a la menos 1 cuarto. ¿Qué hacemos? Ponemos el polinomio de Taylor. ¿Cómo escribimos el polinomio? El polinomio de Taylor tendrá para grado 1 la primera función, el A0, por la derivada de la función, evaluada en el punto 1 medio 0, por, bueno, y eso, la derivada primera de la función por x menos a, por x menos 1 medio, me da un plano que pasa por ese punto. Que, a su vez, ¿es un plano tangente? Sí, es como la recta en la función anterior. Si yo lo puedo ver, es casi como la recta, y estoy tratando de ponerlo bien perpendicular al eje, pararme bien en el z0, es como la función en el plano anterior. Ahí está, ahí lo vería, ahí casi lo veo. Pero es la aproximación que tengo de Taylor en una función, que ahora no es una recta, sino es un plano que pasa
por ese punto. Bueno, no tiene mucha exactitud, un plano no se parece a una función de ese estilo, no lo puedo pensar de esa manera. Le seguimos agregando puntos. Bueno, ahora le sigo agregando términos. Tendría el A1, el A0, el A1 por la derivada de la función en el punto, más ahora le agrego la derivada, el diferencial primero de la función valuada en el punto. El diferencial primero. Y va a tener esa forma. Ahí está el diferencial primero valuado de la función en el punto. Y va a tener esa forma. Bueno, ahora que me fijo, ¿qué pasó? Se aproximó más, se aproximó menos la función. Y para ver eso, me fijo a ver cómo estoy graficándola. Fíjense que la función es la color casi naranja, digamos, rojo. Y la función polinomio de Taylor es la violeta que se ve atrás. Abajo, se aproximó bastante. Se aproximó bastante. Es esa violeta. Yo ahí tengo tres funciones graficadas. El plano, la función exponencial, superficie exponencial, que es la naranja, y la violeta o más azul es el polinomio de Taylor de grado 2, que se aproximó muchísimo al punto 1, casi, bueno, le falta como aplanarse, ¿no? Pero bueno, es muchísimo lo que se aproximó. Y así puedo seguir aproximándome. ¿Lo ven? Para eso sirve Taylor, para seguir aproximándome a la función. Pero fíjense que con 2, yo borro la función. Ahí está. Ahí me quedó los dos polinomios aproximantes. Borro ahora, para que vean cómo se aproximan, ¿no? Borro el polinomio de grado 1. Y ahora coloco la función para comparar la superficie mía con el polinomio de grado 2, nada más. La primera es la función, la derivada primera, y la derivada, y la diferencial segunda, y nada más. Ahí está, ahí va. Fíjense cómo se aproxima. Muchísimo. Casi tengo la misma gráfica. Y alrededor del punto es la misma gráfica. Alrededor del punto que yo estoy viendo es la misma gráfica. Ese es el punto, ¿no? El punto, un medio cero y z que vale 3,12. Bueno, bien, ya estoy. Dejemos los 3 para ver cómo me voy aproximando, pero justo no tapemos, con el plano no tapemos el dibujo de atrás. Bueno, esa es la idea que yo tenía, que vayan viendo qué le pasa a Taylor cuando se va aproximando a las funciones. Ya con un grado 2, grado 3 no alcanzó, pero bueno, con un grado 2 ya puedo empezar a graficar mucho más. ¿Lo entendieron hasta ahí? ¿Lo vieron? Bien. ¿Qué ocurre? Yo quiero dibujar, tal vez, borro todo esto y me queda la superficie. Y borro el punto 0, me queda la superficie limpia. Y borro el punto, y le coloco un punto, ahí le coloqué un punto, 0, 0, 4. La función en 0, 0 vale 4. Porque reemplazo el 0, 0 en las x y me queda e a la menos 0, es 1, por 4, 4. Ese es un punto que tiene una característica. ¿Qué pasa en el punto ahí 4? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el punto 4? Máximo. Hay un Tengo un máximo. máximo. Tengo un máximo. Ahí tengo un máximo. Y ahí tengo un máximo. Que voy a poder dibujar, a lo mejor voy a poder dibujar en ese punto un plano. En el punto ese voy a dibujar un plano. Y el plano que pasa por ese punto, va a ser un plano, para que lo abro de vuelta. El plano que pasa por ese punto va a ser un plano y voy a tratar de ver de qué plano se trata. Salí y lo abrí de vuelta porque cargué mucho. Puede ser paralelo al XY. Va a ser un plano paralelo al XY. Bien, eso me parece muy bueno. ¿Y qué más? Hace una cabezal en Z. Va a ser paralelo a Z. Perfecto. Ahí lo tengo el plano, ahí lo dibujé. Ahí lo pude dibujar borrándole todo lo que me sobraba y limpiando un poco el programa. Bien.
Ahí dibujamos el plano. Es un plano que es paralelo al Z, tangente en ese punto. Ajá, tangente en ese punto. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo son sus derivadas parciales? De ese plano que al ser paralelo a la función me genera un máximo, en este caso, estoy viendo un máximo yo ahí en el 0,04. ¿Cómo es? Sus derivadas van a ser 0. Sus derivadas parciales van a ser 0, valuadas en ese punto, ¿no? Porque para ser 0 tienen que estar valuadas, si no, las derivadas son funciones. Las valúo en ese punto, como para hablar correctamente, ¿no? Las valúo en el punto 0, 0, y me va a dar 0, las derivadas parciales. Las derivadas parciales son en x y en y. ¿Qué otra cosa puedo decir de ese punto? Que tiene derivadas parciales. Está bien, tiene derivadas parciales. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Hay un extremo. No sabemos si es máximo o mínimo, pero hay un extremo. Y yo estoy viendo que es máximo. ¿Por qué estoy viendo que es máximo? ¿Por qué estoy viendo que el punto es máximo? ¿Cómo podría yo pensar y darme cuenta que un punto es máximo? Y viendo la gráfica de la función te das cuenta que no hay otro punto que graficado que más arriba. No lo podría, ahora lo veo. Sí, Veo la gráfica de la función. Y veo la gráfica de la función. Mirá si yo la veo la gráfica de la función con los planos paralelos. Ahí. Ah, eso quiero que vean. Si yo me parara en el punto 004, ¿el plano estaría por debajo mío o por encima mío? El plano azul. Por encima. Siempre por encima. Siempre por encima. Ahora voy a pensar, ya lo tengo a esto, ya, ahí me voy ahora, ya pensé lo que yo quería pensar. Si yo me paro en el punto 004 y soy el máximo, el plano azul que veo ahí, paralelo al z igual a 0, siempre está por encima mío. ¿Y cuándo es igual a mí? Que yo soy el punto 004, el máximo. En el punto 004 el plano es igual que yo. Vale 4. Bien, sigo pensando, me voy de acá, no guardo nada, ustedes jueguen con eso. Me voy a pensar en eso que estamos tratando de darnos cuenta ahora. Siempre que yo sea el punto máximo, el plano va a estar por arriba mío. ¿Y cómo voy a pensar yo eso? En términos de entornos. En términos de entornos y de puntos de acumulación. Ahora, el punto que yo me paro en la superficie es un punto de acumulación. Yo ahora me voy a parar en el punto, mirá, me moví. El punto P, ¿lo están viendo en la gráfica? No me dice nada. El punto P se mueve y llega al punto máximo. Estoy en cualquier lado del punto P, ahí, porque más lejos no me puedo ir. Pero sí, ¿qué estoy moviendo con esto? Este círculo verde es un entorno de radio 2.5, un entorno reducido del punto P, 2,5. Bien. ¿De qué me sirve saber ese entorno? De que el punto P que está dentro, que es un punto de acumulación, porque está dentro del entorno, enorme el entorno, enorme, está dentro del entorno y se va aproximando a el punto máximo. Fíjense que también lo veo, la región la veo en el plano acá cuando lo veo desde arriba. Ahora achico el entorno reducido de radio R, lo achico, no importa que me quede adentro lo achiqué porque está en el plano el entorno, lo achiqué, y bueno, le puse radio 1, 0,9. Y el punto P me puede quedar afuera, pero ahora lo empiezo a achicar y lo empiezo a subir y está dentro de la superficie. Cuando llegó al punto ahí, estoy en la punta de arriba de la superficie. Acá dibujé un cono porque era más fácil nada más.
pero ahí estoy en el punto de arriba. 0, 0, 2. El 2, bien alto. Me paro ahí, trazo un plano. Todos los planos que pasarían por P estarían por arriba porque tengo un máximo. Eso me dijeron ustedes recién. Estas son herramientas para entender las cosas, no son que ustedes tienen que aprender GeoGebra. Digo, alguno por ahí, no tienen que aprender GeoGebra. Bien, me paré ahí en el punto P, no en el punto P, en un entorno del punto P, donde ese entorno del punto P, ven que acá yo me estoy moviendo dentro del entorno, dentro del dominio del punto P, el entorno del punto de acumulación pertenece o no pertenece al dominio, pero siempre está dentro, o en el límite. Bien, perfecto. Cuando estoy parado es 002. Cuando empecé a moverme en el punto P, empezó a bajar las coordenadas del punto P sobre la superficie, me estoy moviendo. Ahí está, 039, 039, 145. Aún estoy sobre la superficie. Y si me fijo, estoy dentro del entorno reducido que yo le hice, de radio 09. Achico un poco más el radio, 07. Acá ya el punto P me quedó afuera, a ver, ahí me quedó afuera. El punto P se me fue del punto de entorno, del punto de acumulación. Pero entonces achico el punto P para que me vaya a la superficie y llego ahí otra vez a valer casi en la superficie. El punto P no llega nunca al máximo, pero siempre está rondando alrededor del máximo. Si yo achico el entorno, el punto de acumulación P sigue achicándose y jugando alrededor del máximo. En el máximo, obviamente, llego al punto de acumulación y en el máximo tengo el valor máximo del punto P, 002. 002, este era un X cuadrado así nomás, 002. En el punto P, 002. Ahí achiqué y estoy en el punto P. Agrando otra vez el radio de ese dominio para que vean que yo lo puedo achicar o agrandar y cuando llego bien chiquito, estoy casi en el punto P. Ahora analizo. Ya sé cómo jugar con esto, ahora analizo. Me dijeron que si ustedes fuesen el plano, siempre estarían, si ustedes fuesen el punto, siempre estarían viendo al plano por arriba. Significa que la función sobre la superficie del punto P, cuando el punto P se mueve en este entorno, la función sobre la superficie, cuando el punto P se mueve en este entorno, y P es el punto de acumulación alrededor del máximo, muy bien, como es comparada con el punto máximo. Si yo estoy parado en el punto P y yo soy el máximo, ahí, en esa condición que están viendo, yo soy el punto P, el máximo. ¿Cómo veo las coordenadas de los puntos en ese valor? De la función. ¿Cómo es la función comparada con el máximo? Siempre menor. Si no, no sería máximo. ¿Cómo es la función comparada con el punto P? O sea, ese punto que me muevo ahí, que me moví sobre la superficie, ¿cómo es comparada con el punto P? Siempre el punto P. Claro, siempre el máximo es mayor o a lo sumo igual que cualquier punto que esté en ese, que cualquier punto de acumulación que esté en ese dominio. ¿Sí? Siempre la función en el máximo es mayor, mirá, vale 1.83 y en el máximo vale 2. O sea, cualquier punto que esté por la superficie dentro de este punto de acumulación, siempre 1.41 vale ahí. Ahí vale 0.94. Siempre la función sobre la superficie es menor alrededor del máximo. ¿Eh? Siempre es menor. ¿Está claro eso? Sí, porque si no, no sería el máximo. ¿Y en el mínimo? El mínimo siempre es más chico que cualquier punto que esté alrededor. El mínimo siempre es más chico que cualquier punto que esté alrededor. ¿O no? Y sí, porque si no, el mínimo, el punto mínimo sería el más chico de todo lo que está alrededor. Porque si no, no sería mínimo, sería máximo. Sería otro punto y no sería el que estamos analizando. Entonces, dos condiciones.
la función en el máximo siempre es mayor que todos los puntos que están alrededor. Y la función en el mínimo siempre es menor que todos los puntos que están alrededor. A lo sumo igual en un punto de acumulación de ese entorno, cuando estoy parado en el mínimo o cuando estoy parado en el máximo. ¿Se entendió hasta ahí? Porque esta es la condición de la cual se parte para poder analizar máximo y mínimo. ¿Cómo la condición? Si eso es clarito, el máximo es el más grande de todos los puntos que están alrededor, dentro de ese entorno y dentro de esos puntos de acumulación. Entornos comunes, no reducidos, porque el punto tiene que, la función es continua, derivable en ese punto. A ver, otra pregunta para pensar. Alrededor del punto P máximo, que está ahí, que están viendo en esa superficie, ¿cómo son los incrementos de P? ¿Positivos o negativos? Me tengo que fijar entonces cómo es un incremento. El incremento era la función incrementada menos la función sin incrementar. La función sin incrementar sería el x0 y 0 del punto máximo. Y alrededor, el f de xy. Quiere decir que yo estoy restando. No se la compliquen mucho. Estoy restando f de x0 y 0 menos f de xy. ¿Cómo me daría esa resta? ¿Positiva o negativa? Ese es el otro concepto importantísimo del incremento. En realidad, el único concepto que interesa es el incremento. ¿Cómo son los incrementos alrededor del máximo? ¿Y cómo son los incrementos alrededor del mínimo? Quiero ver si esto no anda bien, porque me parece que no, hay algunos gráficos que no me están gustando. Voy a ver si me vuelvo acá, y si hay algunos gráficos que no me gustan, lo volvemos a pensar. Vamos a pensarlo así. ¿Se ve ahí, no? Bien. Fíjense lo que traté de escribir ahí. Si zf de xy para cualquier punto P, AB, se va a cumplir siempre que el incremento de la función es menor que 0 o mayor que 0. O es uno o es otro. Ese incremento que yo les digo, el punto, esto está todo en la diapositiva, está todo en el Pikunov, está todo en el apunte, lo que tenemos que hacer es pensarlo. El punto P es el punto máximo. El punto P es el punto máximo, o mínimo. Entonces, lo primero que ustedes me dijeron, el plano tangente que pasa por esa superficie, las derivadas parciales son 0. Bien. Tengo otra idea yo también de las derivadas parciales son 0. O sea, es un plano sin pendiente, o con pendiente 0. Después empezamos a analizar los entornos del punto P. Y dijimos, es máximo cuando yo me paro en el punto y todos los demás puntos de la función están por debajo. Son menores. O sea, el máximo es el más grande. Y son mínimos cuando yo me paro en el mínimo y miro la función para arriba. Todos los demás puntos están arriba mío. Me paro en el máximo y todos los demás puntos están por debajo. Pero no me alcanza el concepto ese de definir máximo y mínimo. Entonces lo definimos de otra manera. Vamos a definirlo a través de los incrementos. Cuando el incremento de la función da menor que 0, es porque la función menos el valor de la función en el punto, AB, es menor que 0. ¿Qué quiere decir? Que la función vale más que el valor en el punto. Si esto es negativo, significa que la función es más chica que el valor de la función en el punto AB. Si la función es más chica, es menor que la función valor en el punto AB, quiere decir que en el punto AB existe un valor que se llama máximo. Eso es lo que le estaba mostrando recién, nada más que ahora se lo escribí. Vamos de vuelta. Incremento menor que 0, por lo tanto, implica que la función en xy menos la función valor en AB es negativa, menor que 0. ¿Qué significa que sea negativa? Que la función alrededor del punto es menor que la función en el punto AB.
Imagínense eso, la función, lo estamos viendo recién, la función en el punto es menor que la función, en cualquier punto alrededor de la superficie, es menor que la función en AB. Para un punto P, xy, que pertenezca al entorno entre P y delta, entonces, por lo tanto, en AB existe un máximo, porque lo ve desde arriba. La función es menor en cualquier punto de eso. ¿Me siguen hasta ahí? Mi idea es tratar de hacerlos pensar, ¿no? Pensar. O que vayan aprendiendo cómo pensar estas cosas. Porque pensar saben, como mi hijo más chico o mi hijo más grande. Pensar en esta forma le está costando pensar. Vamos al otro punto. El incremento de la función mayor que 0. Quiere decir que la función en un entorno f de xy sobre la superficie menos la función en el punto AB es mayor que 0. ¿Qué quiere decir que es mayor que 0? Que el primero es más grande que el segundo de los minuentes y sustraentes. Entonces, f de xy es mayor que f en AB. Quiere decir que el f de AB para todo P de xy que pertenece al entorno de P y delta, entorno, no reducido, entorno, hay un mínimo en AB. Hay un mínimo en AB. Porque la miro desde ahí abajo y todos los puntos están para arriba, mire. Eso quiere decir eso. Por eso la diferencia, el incremento me da positivo. Porque siempre la función es mayor que cualquier punto que tengo allá abajo, AB. Entonces, me interesa analizar solamente dos cosas a mí. ¿Cómo es el signo del intervalo, del incremento? ¿Cómo es el signo del incremento? Si es negativo, digo hay máximo. Si es positivo, hay mínimo. Entonces hay que analizar el signo en el entorno del punto. No hay que ponerse muy loco, hay que analizar el signo en el entorno del punto. ¿Se entiende esto? Esta placa, esto es solo un polvo, esta placa. Entender esto, que es lo que tratamos de ver, entender esto. Che, ¿y Taylor dónde quedó? Ah, ya vamos con Taylor. Taylor quedó por ahí, ya sabemos, Taylor de una variable, de dos variables, ahora quedó por ahí. Ahora vamos con Taylor. Taylor me ayuda muchísimo para poder entender los incrementos. Ahí vemos. Bueno, cualquier punto que esté... Ah, ya lo entendieron, nada más que estos gráficos me determinan un mínimo y un máximo. Listo, ya lo entendieron. En el mínimo estoy bien abajo y todos los puntos me dan para arriba, por lo tanto la diferencia siempre es positiva. Y el incremento es positivo. Y en el máximo, no, como estoy arriba, las funciones las veo para abajo, la diferencia es negativa del incremento. Vamos a dibujar Taylor para dos variables. Taylor para dos variables, para dos términos, ¿ya? Tiene z igual a f de x, que sería una sumatoria de 1 sobre n factorial por los diferenciales enésimos de nxy al cuadrado, o sea, 2, más, valor en el punto P, más un T3, que es el Taylor de tercer orden, evaluado en un punto intermedio de xy, que sería el resto de Taylor. Esa sería la función z. Que si tomo el límite para T3 que tiende a infinito, n que tiende a infinito, esto vale 0, por lo tanto la función me va a quedar solamente una sumatoria de tres cosas. La diferencial 0 de la función, que el diferencial 0, acuérdense, era la función, evaluada en AB. Acá la tengo, la función en el tercer paso, en la tercera línea, evaluada en AB. Más el diferencial primero de la función, más el diferencial segundo de la función. ¿Y cuál era el diferencial primero de la función evaluada en AB? Sobre el 1 factorial y sobre el 1 medio 2 factorial. Bueno, el diferencial primero de la función era la derivada de la función con respecto a x por x menos z, más la derivada de la función con respecto a y por y menos b. ¿Por qué tenía esta estructura? Porque el punto que estaba analizando era el AB primero. Y después porque era la derivada de la función con respecto a x por diferencial x. Y el diferencial x es el incremento de x. Es x menos a. El diferencial de la función en y por y menos b, que era de la derivada de la función con respecto a y por diferencial y. ¿Qué era el diferencial y? El incremento de y. ¿Qué era el incremento de y menos b? Más el diferencial segundo de la función. Lo habíamos calculado en un momento. Era la derivada segunda de la función
en x dos veces, por x menos a al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, era un trinomio cuadrado perfecto. Por x menos a por y menos b, por la derivada segunda de la función con respecto a y dos veces por y menos b al cuadrado. Todo evaluado en el punto. Esta es la estructura de la función que me dice Taylor para dos términos, para n igual a 2. N igual a 2 tiene la función, el diferencial primero y el diferencial segundo. Ya con esto, alrededor del punto, casi es igual, casi es lo mismo. Casi es lo mismo. La primera función me daba un plano, la segunda me daba una línea no lo dibujé yo al Taylor de tres términos. Lo dibujé para uno nada más. Para dos, cuando tenía el diferencial primero. Si lo hubiera dibujado con todos estos términos que tengo ahí, la función en el espacio casi es igual, es la misma que la función que yo quiero dibujar. Bien, ahí está Taylor, para n igual a 2. El término T3, ¿lo pongo o no lo pongo? No, no lo ponemos. No lo analicemos, total. Ese término en el infinito, n infinito tiende a 0, es pequeño, me da la diferencia. A mí me interesa analizar el entorno del punto. Y para esto me alcanza, para analizar el entorno del punto. Ustedes tienen mejor esta diapositiva que yo. Me fui. Ustedes tienen mejor esta diapositiva que yo. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Ustedes la tienen más abajo, me refiero que la van a ver más linda que lo que estoy viendo yo. Yo tengo, si yo quiero analizar el incremento de la función, tengo que hacer la función menos el valor de la función en el punto. La función menos el valor de la función en el punto. Y si a la ecuación anterior, la veo, a esta ecuación le saco el FAB, o se lo paso al otro lado, solo me queda la expresión del corchete. ¿Está bien? Solo me queda la expresión del corchete. Y fíjense qué interesante. Solo me queda la expresión del corchete. Y la expresión del corchete, que la están viendo ahí, o que la están viendo abajo, de esta expresión, que es el incremento, es la expresión del incremento, ¿no? Porque es la función f de x menos f de ab, es el incremento. El incremento de la función. Solo me interesa el signo del incremento, que si es positivo será mínimo y si es negativo es máximo. Solo me interesa el signo del incremento. Entonces por eso le pongo signo de incremento igual a signo del corchete. El corchete es el incremento. El corchete es el incremento. ¿Me siguen el razonamiento hasta ahí? Porque después dice, che, ¿por qué no sabe máximo y mínimo? Porque no saben incremento. Porque no saben incremento, no estamos dando cuenta qué es el incremento. Por eso yo hice mucho hincapié en el incremento. Y Taylor, el término 2, nada más. Me interesa Taylor el segundo término. Vamos acá. Signo, porque si todo lo que tengo entre corchetes me da positivo, tengo un mínimo. Si todo me da negativo, tengo un máximo. Bien. Dice derivada de la función con respecto a x, derivada primera de la función con respecto a y diferencial y más 1 sobre 2 factorial por el diferencial segundo, que no lo voy a leer, por el diferencial segundo. Perfecto. Y le puse diferencial, no le puse x menos a, x menos b. Ya sé eso del x menos a. Pero también juego con cambiarle en algún paso alguna estructura para que ustedes se den cuenta que la estructura sigue siendo la misma. Vamos a ver. Ustedes me dijeron que, y ustedes fueron, que las derivadas parciales de la función son 0. Cuando tengo un máximo o cuando tengo un mínimo. ¿Por qué? Porque son puntos que pertenecen son puntos de tangencia horizontal que tienen un plano horizontal donde las derivadas parciales de esos que me representan al plano son 0. Por lo tanto, ya me doy cuenta de que en esta expresión que ustedes están viendo, que dice signo de un corchete, las derivadas no las tendría que poner. Porque la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y es 0. Solamente me quedaría de más 1 sobre 2 factorial y todo lo que sigue. Condición necesaria de extremo es que la función tenga derivada primera positiva y luego derivada primera negativa. En el punto de arriba, la derivada primera pasa de positiva a negativa, la función crece y deja de crecer, en este punto de acá arriba tengo un máximo. Y si pasa al revés, decrece y crece, cambia de signo otra vez, en el punto tengo otra vez una derivada primera igual a 0, un punto de tangencia horizontal.
La tangencia horizontal en el punto extremo es condición necesaria. Y ahí lo dice, derivada de la función en x igual a 0, de derivada de la función en y igual a 0. Punto de tangencia horizontal, extremo. Perfecto. Bien. Condición necesaria. ¿Qué dice la condición necesaria? Dice que todos los puntos máximos o mínimos tienen derivada en x y en y igual a 0. Condición necesaria. ¿Qué dice la condición necesaria? No todos los puntos de derivada primera en x y en y igual a 0 son máximos y mínimos. O sea, la condición necesaria se lee de izquierda a derecha, pero no se lee de derecha a izquierda. Es otra, no es verdad de derecha a izquierda. ¿Está bien? Esa es la condición necesaria. Leo de vuelta la condición necesaria. Todos los puntos que tienen máximos o mínimos, o sea, extremos relativos de la función, tienen derivada primera en x y derivada primera en y igual a 0, porque son puntos de tangencia horizontal. Todas las tangentes horizontales a una función que tienen derivadas primera igual a 0, no es necesario que por ahí tenga un extremo máximo o mínimo de la función. ¿Se lee la diferencia? ¿Se entendió esa diferencia de condición necesaria? Bien, entonces, acá hay otra cuestión. Puse el plano, la ecuación del plano, y como esta ecuación del plano tiene tangencia horizontal, ¿qué es lo que tiene tangencia horizontal? Ese diferencial. ¿Y qué es ese diferencial? El gradiente. El vector gradiente. ¿Y para que un vector sea 0, que el vector gradiente sea 0, los elementos de la derivada, los elementos del vector tienen que ser 0. ¿Y qué elementos tiene? Derivada en x, derivada en y. Parcial. Son 0. Bueno, ahí está. Cuando el gradiente de una función es 0, el plano es horizontal. Y si el plano es horizontal, sus componentes en x de las derivadas en x y en y son 0. Ahí lo dice. Esa es la condición necesaria para un máximo y un mínimo. Léanlo, explíquenselo a alguien de esta manera, si lo van entendiendo. Van entendiendo esto en su cabeza. Porque el método de máximo y mínimo, con Rocha ya lo vieron. Y si no, hagan varios ejercicios para sacar el método. Y ahora, la condición suficiente. Y la condición suficiente es precisamente esto que les decía recién yo. Que ustedes me vieron conmigo, que analizaron junto conmigo. Que el incremento de la función sea positivo o negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que sea positivo o que sea negativo. Que no cambie el signo del incremento. Que no cambie el signo del incremento. La condición necesaria es que las derivadas sean 0. ¿Sí? Y la suficiente, que el signo del incremento sea constante. O siempre positivo o siempre negativo. ¿En dónde? En el entorno del punto donde es máximo o mínimo. Y yo para decir en el entorno del punto, ¿qué hago? Tengo el punto. Alrededor de ese, como este es un punto de acumulación, alrededor trazo un entorno de radio delta. Entonces todos los puntos que me caigan aquí adentro de delta son parte de este entorno reducido, entonces son parte del punto de acumulación. Lo que les dije con el dibujito. ¿Cuál es la condición necesaria? Derivadas primeras igual a 0. Las dos, iguales. O sea, simultáneamente igual a 0. Porque eso me demuestra un punto de tangencia horizontal. Que además tiene gradiente 0. Elemento de un vector 0 a las derivadas primera igual a 0. ¿Cuál es la condición suficiente para la existencia de un punto extremo? Que el signo del gradiente se conserve. O siempre positivo o siempre negativo. Pero que no vaya fluctuando alrededor del punto, porque a veces positivo, a veces negativo, a veces positivo, a veces negativo, no sé qué pasa. Pero si siempre es positivo, entonces yo diría que tengo un mínimo, tengo un máximo. No sé. Y si siempre es negativo, tendré un mínimo, tendré un máximo.
pero estoy seguro de lo que tengo un extremo. Pero entonces, si yo tengo que analizar el punto alrededor, me alcanza con el Taylor n igual a 2, que es lo que está escrito ahí, n igual a 2. El signo de este término, solo el signo. Solo el signo de este término. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí empecemos a trabajar. Acá empecemos a buscarle método. ¿Va bien hasta ahí? Porque siempre hasta ahora se me cansan un poco. A ver la cara. Porque ahora quiero encontrar el método. No, se me aburren y se me cansan. No hay mate, no hay nada. A ver, Julieta San Cristóbal, ¿va bien hasta ahí? Mariano Mena. Juan Rivero. ¿Se me fueron todos? Profe, Vicentín, Vanessa. Amiel Lakis. Uy, se fueron. Tomás Moroni, estoy con vos. Mira, a muerte. Creo que me contestó vos nada. Estoy. profe. ¿Van viendo qué no les gusta o qué les gusta a Tomás Moroni? No te puedo, estás lejos, no te puedo decir nada, ni correr tampoco, así que. Aunque corriendo a lo mejor te alcanzo. ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no me gusta de qué? ¿Esto? De esto, sí. No, la interpretación geométrica sí me gusta, de todos los temas. Lo que por ahí me cuesta, que me lleva más tiempo, es el desenlace de estas cuestiones que vemos, pero bueno. Pero lo importante es entender también los conceptos para poder ver, ¿no? Claro, por eso sí, los conceptos sí, y bueno, una vez que tengo eso, sí, es más fácil después llegar hasta acá con esto. Bueno, ahora vamos a tratar de encontrarle un esquema para poder definir el máximo y el mínimo partiendo de estas condiciones, ¿no? Que estas condiciones son casi básicas. Porque si vos las ves, decís, che, ¿el incremento cómo es? ¿Positivo o negativo? Y si me paro en el punto y veo todos los puntos para arriba, la diferencia es negativa, entonces tengo o es positiva la diferencia. Todos los Claro, sí, puntos menos yo. esas cuestiones sí, porque bueno, también las hemos visto y son razonables. Pero bueno, por ahí a lo mejor me asusta el hecho de ver estas ecuaciones así, pero bueno. Vos sabés que yo tengo, cuando rendí análisis matemático 2 en el 90 y... No, en el 89 rendí. No, 88 rendí análisis. 88. Me tomaron este tema. Porque yo me quedaba a la noche, vivo en Carlos Paz, a la noche me iba para Córdoba y esa noche me quedé y digo, no vayas a hacer cosas que me tomen máximo y mínimo. Y me puse a terminar de estudiarlo esa noche y lo entendí mucho mejor. Me tomaron esto. De hecho, no de esta forma que yo lo explico ahora, o lo explico hace mucho. Lo expliqué de otra manera. Pero bueno, es válido. Y después otro tema que me tomaron, que yo sabía que me iban a tomar ese tema, por esas cosas que uno siempre, digo, termodinámica, que es otra materia que doy, coeficientes específicos de Clausius, un tema X, cualquiera. Yo estaba estudiando y le puse al tema, llora pero no abnegues tu rincón. Cualquier cosa, ¿no? O sea, escribí arriba como una cosa para no olvidarme. Llora pero no abnegues tu rincón. Ese tema me tomaron. Ese tema me tomaron. Digo, a cada uno le iba escribiendo alguna cosa, ¿no? Pero no tiene sentido la frase tampoco, pero bueno, ese tema me tomaron. Yo, como que había che, ¿qué tema me van a tomar? Y casi que lo sabía de antemano. Si podía leer bien los signos. Hablando de signos, vamos a encontrar el método. Vamos, Tomás, con todos los demás, vamos a encontrar el método en 2 minutos y hacemos un recreíto. ¿Sí? Profe. El gradiente, ¿no? O sea, no puede ir variando en ese entorno, siempre tiene que ser constante el gradiente, que en sí no estamos refiriendo con el incremento. Sí, viste que el gradiente es perpendicular al plano en ese punto, ¿no? Entonces, el gradiente Sí. saldría perpendicular al plano. Entonces, si tengo el vector gradiente perpendicular, los componentes de ese vector son 0. Y coincide con la recta normal al punto ahí. Por eso las derivadas son 0. Pero esa es condición necesaria.
la suficiente es que el signo se mantenga. Y yo tengo que analizar el signo a través del segundo polinomio de Taylor. Y ese segundo término del polinomio de Taylor, tengo derivada de la función, derivada segunda de la función en x dos veces, que lo llamo a, es un número. Derivada segunda de la función en x y en y lo llamo b. Derivada segunda de la función en y dos veces lo llamo c. Entonces formo el signo de la función, un signo en a por diferencial cuadrado más b, más 2b, diferencial en x, diferencial en y, más c por diferencial en y al cuadrado, formo un polinomio. De este polinomio, a, 2b más c, le saco factor común derivada en y, diferencial en y, una vez sola. Acá me aparece al cuadrado, lo pongo al cuadrado. Acá me aparecerá, y en derivada, en c se me va. Me queda una ecuación cuadrática. Estoy tratando de armar una ecuación cuadrática para analizarle los signos. Y en vez de escribir derivada de x con respecto a y, lo llamo r. Derivada de x con respecto a y lo llamo r. Para cambiarle la variable. Y me queda a, signo de a por r cuadrado más 2br más c. Un polinomio cuadrático, una parábola, que se grafica como una parábola. Donde hay una función ahora, el incremento, es función de r, de lo que valga r. Por lo tanto, acá está el punto. Llegamos a armar una ecuación cuadrática en r. Que si yo pudiera estudiar esta ecuación cuadrática, vería todos los casos posibles para armar la función incremento, de las cuales solo me interesa cuando siempre es positiva o siempre es negativa. Entonces le calculamos las raíces. Menos b más menos, la fórmula de Bhaskara. Con el discriminante no es, digo, en este caso sería b cuadrado, pero acá es 2b, entonces 4b cuadrado menos 4ac. Ese discriminante es un poco más raro que el de la ecuación común, porque acá 2b es el coeficiente que acompaña la r. Pero tengo el discriminante y tengo las raíces de la ecuación. Entonces se presentan algunos casos. Si el caso A, B, C, por ponerle algún caso, si las dos raíces son reales y distintas, significa que el A es mayor que 0 o el A es menor que 0 en el caso del discriminante, porque este discriminante me da mayor que 0. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? El signo del discriminante o es positivo o es negativo. Y eso ocurre, fíjate, cuando el A es menor que 0 o el A es mayor que 0 en el gráfico, para cada valor de R que yo tome mi función delta f, que es función incremento, pero ahora que varía en función de R, R1 y R2 son las raíces distintas. Por lo tanto, si el A es positivo, las raíces son hacia arriba. Si el A es negativo, las raíces son hacia abajo. Pero el incremento pasa de positivo a negativo a positivo. Y si las raíces son para abajo, pasa de negativo a positivo y a negativo. Entonces, el signo alterna. Y yo no sé si hay un máximo o un mínimo. Entonces, lo que sí sé, que al alternar su signo, me da un punto de ensilladura. Entonces, cuando el discriminante de la función es mayor que 0, la función no presenta extremos. Presenta un punto que se llama punto de ensilladura, que tiene la condición de tener derivadas parciales igual a 0. O sea, que en ese punto tengo un punto de tangencia horizontal, pero que no es máximo ni mínimo. Pero si yo analizo ese discriminante, 4b cuadrado menos 4ac, le saco factor común 4, en realidad menos 4. Me queda ac menos 4 factor de ac menos b cuadrado. El ac menos b cuadrado lo voy a llamar hessiano. Y lo voy a armar de manera de que sea un determinante, donde el determinante es mayor que 0, y cuando le ponemos con el menos 4h, como el 4 siempre es positivo, me va a quedar negativo, entonces ac menos b cuadrado. Y lo armo de la estructura a, b, bc, porque es b cuadrado.
esto es lo que determinaron como hessiano. El hessiano es un determinante funcional a derivadas parciales, que como es negativo, y dijimos, cuando esto es positivo, pero negativo con negativo, me queda... cuando es negativo, entonces. Cuando es negativo, porque lo saqué factor común menos 4. Cuando este hessiano es negativo, que era el AC menos el B cuadrado, o sea, la derivada de la función en X, la derivada de la función en Y, menos el cuadrado de las derivadas parciales cruzadas. Cuando esto es negativo, no tiene máximo ni mínimo. Y sí tiene punto de ensilladura, que es el punto 0, 0 de la función, esa que ven ahí, que es y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado. En el punto 0, 0, el incremento pasa de positivo a negativo, de negativo a positivo. Porque la función crece, decrece, crece, decrece. Y en ese punto, el hessiano es negativo. Se llama punto de ensilladura. Es un punto que tiene un plano de tangencia horizontal. En ese punto. Como todo, pero es un punto de tangencia horizontal que se llama punto de ensilladura o inflexión en el espacio. Y de ahí sale el hessiano, ¿eh? Ese hessiano que ustedes estudian cuando hacen el cálculo de máximo y mínimo, es este que están calculando acá. Bueno, yo empecé por el caso donde no existe punto extremo. Ahora vamos a ver los casos que sí existen. Cuando el discriminante me da igual a 0, el 4b cuadrado menos 4ac hace que la función, si el a es positivo, el incremento siempre sea positivo. Y si el a es negativo, hace que el incremento siempre sea negativo. Entonces, cuando es igual a 0, no estoy ni en el punto que siempre es positivo, ni en el punto que siempre es negativo. Estoy en el punto de tangencia de los dos. Está bien, no hay alternancia, como en el caso anterior. Pasa por 0. Pero este discriminante igual a 0, presenta una incertidumbre, porque no sé yo si es todo positivo o todo negativo. Este caso no lo puedo resolver. Tendría que ir al tercer término de Taylor, cosa que no se hace. Este caso no se puede resolver. Este mecanismo que estamos estudiando resuelve el 95% de los casos. ¿Qué caso no resuelve? Este, cuando el discriminante es igual a 0, o sea, cuando el hessiano es 0. Así que un hessiano negativo no tiene punto de extremo, eso es un punto de ensilladura. Un hessiano igual a 0, y ahora vamos al hessiano negativo. Cuando el discriminante es negativo, un hessiano positivo. Cuando el discriminante es negativo. Las dos raíces son complejas. Puede ser mayor que 0 o menor que 0. Entonces, el incremento para una mayor que 0 es todo positivo siempre. Y el incremento para una menor que 0 es todo negativo siempre. La función es excluyentemente positiva o negativa. Siempre presenta un extremo. Esa es la condición. Esa es la condición de extremo, es que el hessiano sea siempre positivo. Pero acá el discriminante es negativo. Sí, pero acuérdense que el hessiano le saqué el menos 4. ¿Está bien? Entonces me queda menos menos. Y acá tenemos la condición suficiente para la existencia de máximo y mínimo, es que el hessiano sea positivo. Listo, ya está. Porque el hessiano positivo ya me está diciendo todo. ¿Qué me está diciendo todo? Me está diciendo que dentro del hessiano está la condición del signo del diferencial, del incremento. En el hessiano mayor que 0 me dice que el signo del incremento es o siempre positivo o siempre negativo. Listo. Con el hessiano mayor que 0 estoy seguro y confirmado que el plano es paralelo a la función y que tengo un máximo o mínimo de la función. Ahora, no sé si es máximo o si es mínimo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Hasta ahí cómo va? ¿Nos tomamos 10 minutos? Bien, profe. Bueno, ¿Nos tomamos hasta las 8? ¿Sí? Nos queda un poquitito. Lo vemos después del recreo. ¿Está? dale. Dale.
Sí, volvemos acá, a este link. Porque pensaba en cambiarme de sistema operativo para que se vea mejor esto, pero no, volvemos a este link. Si ya me acostumbré acá. ¿Qué dijimos hasta ahora? El hessiano positivo me da la condición de que tengo un máximo y un mínimo. La existencia, condición suficiente para la existencia de extremos. No sé qué son ahora, ¿eh? No sé si son máximos o son mínimos. Tendríamos que ver. Dale, seguimos dentro de 15, seguimos. Hacemos un recreito, a las 8 volvemos. Bueno, profe, nos vemos.